Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el programa FN Político y algo más este viernes 9 de agosto de 2013, ya terminando la semana la semana hábil, ¿no? Porque pues todavía resta el fin de semana para muchos que trabajamos y que bueno, hace que luego se sienta como que no pasan los días. Sin embargo, aquí estamos con el mismo gusto de siempre para platicar con ustedes acerca de todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos minutos, en las últimas horas aquí en nuestra región, en el país y a nivel internacional también. Estamos transmitiendo por el canal 142 de TVS Baja California. Ya sabe usted que a estas horas nos encuentra en este canal que se transmite en prácticamente toda la entidad, la ciudad, perdón, de Ensenada, en Rosarito, en Tecate y aquí en Tijuana. Y bueno, también lo que se alcanza a captar allá del otro lado de la frontera. Y también nos ve usted a través de nuestra página de internet en el www.afntijuana.info, donde, como ya sabe, a cada momento puede encontrar la información de lo que está ocurriendo prácticamente en un minuto a minuto, porque pues esto es lo bueno, lo que nos dejan las redes sociales, ¿no? Lo que nos deja el internet. Así es que al aparecer en línea, nosotros podemos llevarle prácticamente en el momento en que están ocurriendo las cosas, lo que sucede aquí en la región. Pues bueno, la nota más fuerte, la más importante de las últimas horas del día de hoy, y que muy seguramente nos va a dar mucho de qué hablar también en las siguientes semanas, no días, en las siguientes semanas, porque vendrán ya, se acordará usted de algunas complicaciones y reacciones, sobre todo a nivel binacional aquí en Estados Unidos. Pues bueno, es la liberación que se da, algunos dicen de manera sorpresiva, porque no se había escuchado acerca de esto, inclusive se esperaba que se diera una extradición de Rafael Caro Quintero. Muchos tal vez de quienes nos están viendo no tengan conocimiento de quién se trata, aunque a estas horas, por la información que se ha transmitido a través de todos los medios, pues ya deben de tener conocimiento en este sentido, ¿no? Pero prácticamente se puede decir que es una de las leyendas negras vivientes del narcotráfico, de estos personajes que todavía quedan con vida de aquellos tiempos en que no podemos decir que inició el narcotráfico en México, porque esto ha sido un tema de toda la vida. Es un tema tan antiguo como el más antiguo de los oficios del mundo, según dicen. Sin embargo, que podemos marcar como parte de esa presencia ya más en medios o más abierta de personajes que se involucraban en el narcotráfico, que para ese entonces, para muchos de los que podemos considerarnos normales, ¿no? Aquí en este planeta, pues sentíamos que esto no existía o que era parte de las leyendas que normalmente se contaban de unos a otros, pero que desafortunadamente sí era una realidad de algo que estaba ocurriendo digamos, en el subsuelo, por decirle así de alguna forma, o en el submundo, ¿no? De individuos que pues se hacían millonarios con venta de drogas o venta de sustancias no legales hacia, sobre todo, el vecino país del norte. Pues bueno, Rafael Caro Quintero surgió a la fama, podría decirse, a la fama pública, una mala fama pública, cuando aquel caso del secuestro, tortura y muerte de Enrique Camarena Salazar. Les decía, tal vez muchos de ustedes no lo recuerden, pero fue un caso que incluso pegó muy fuerte aquí en la frontera, se resintió con mucha fuerza porque Enrique Camarena Salazar era un agente de la DEA de los Estados Unidos, pues procedente de California, allá por el área del centro, y bueno, por más cercano a la frontera de Mexicali. Era un agente de la DEA de origen hispano que estaba pues trabajando en nuestro país y que de repente desapareció y luego lo encontraron pues lamentablemente muerto y con signos de una terrible tortura.
A Rafael Caro Quintero se le señaló como el responsable de este crimen, más que nada en su autoría intelectual, porque pues hay quienes piensan que no fue el que se ensució las manos en este sentido, aunque sí lo mandó torturar y tal vez estuvo por ahí presente en algunas de esas torturas para sacarle información a este agente estadounidense. El día de hoy, como les decía, queda en libertad. Ya más adelante les voy a platicar un poquito más a detalle de este caso, donde como era obvio esperarse, hubo una reacción inmediata de la DEA, de esta agencia antidrogas de Estados Unidos, a la cual pertenecía Enrique Camarena Salazar y que pues ya se incluyó en la página electrónica de esta agencia estadounidense, donde obviamente lamentan esta decisión, sobre todo porque entre los agentes de la DEA, y les digo particularmente California, Enrique Camarena Salazar quedó convertido en un héroe. Y pues bueno, no se van a quedar tan tranquilos con esta, perdón, decisión que se da. Y ya reaccionaron y tengan la seguridad ustedes de que en las siguientes semanas van a darse otros acontecimientos, porque como bien se esperaba, entre otras cosas, la DEA dice que no va a bajar la guardia, que van a seguir con los esfuerzos de una manera muy constante y muy fuerte para tratar de llevar ante la justicia de los Estados Unidos a este individuo que queda en libertad. Les digo, toda una leyenda, leyenda negra de Rafael Caro Quintero, que ya debe estar ahorita, no sé, sintiéndose feliz, sintiendo los rayos del sol, sintiendo el aire puro, ¿no? Sí, tomando, bebiendo. Bueno, si en un momento dado su salud se lo permite, porque también no faltó en los últimos años que estuviéramos recibiendo información de todos los esfuerzos que realizaban sus familiares para tratar de lograr precisamente esta libertad, aduciendo que el hombre ya está muy enfermo, que está prácticamente en la miseria, que no era lo que decían que era, pues el poderoso capo del narcotráfico que todavía, pues, perdón, desde las celdas manejaba los hilos de estos negocios turbios. Les digo, más adelante vamos a platicar un poquito de eso. También a nivel local tenemos información, tenemos algunas notas tan interesantes o simpáticas como esta que surge del Congreso local. Ya les decíamos en días recientes que pareciera que traen una diarrea legislativa ahí nuestros diputados, pero están sacando algunas iniciativas que son interesantes, ¿no? Lo curioso del caso es que están saliendo de manera sucesiva durante los últimos días. Ya les queda muy poco para dejar las curules que actualmente ostentan quienes integran esta legislatura y pues están como maquinitas ahí elaborando una tras otra, dándoles salida a estas iniciativas que se han presentado. Y bueno, se da a conocer hoy una que tiene que ver con, a ver, agárrense aquellos que pueden caber dentro de esto, que pudieran ser padres incumplidos, que no pasan lo suficiente o que ni siquiera dan nada para la manutención de sus hijos y esposas. O sea, van a fichar a los padres incumplidos, van a hacer un registro, es algo que llama la atención, ¿no? Un registro estatal de padres que no cumplen con esta pues decisión que a veces se da por parte, bueno, mejor dicho, que siempre se da por parte de los jueces, en el sentido de que tienen que entregar cierta cantidad para la atención perdón, alimentaria de las familias a las que dejan. Eso, les digo, se los platico un poquito más adelante. Vamos a comentar acerca de esto. Hay otra nota también. Bueno, porque esta propuesta surge de la diputada y presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional, Nancy Sánchez Arredondo. Ella es la inicialista de esta propuesta. Pues bueno, también hay otra petición o un llamado que hace Nancy Sánchez Arredondo al gobierno del estado de Baja California para que ya de una vez por todos se resuelva el tema correspondiente a los adeudos que se tienen con el Iztecali. Ahí no ha habido hasta el momento una respuesta, entonces están buscando que se haga algo en ese sentido. Vamos a un corte rápidamente y regresamos. Estamos en AFN Político y algo más que se transmite desde Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana.
Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com. Hotel Tijuana. Bueno, continuamos, muchas gracias. Estamos en AFN Político y algo más, y les decía acerca de este tema de la pues salida en libertad de Rafael Caro Quintero. Nació el 3 de octubre de 1952 en La Noria, Badiraguato, Sinaloa, y es uno de los narcotraficantes más famosos de la historia criminal mexicana, según esta historia que, bueno, ya los medios nos dan de manera inmediata. Fundó el cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Durante la década de 1980 fue conocido como el narco de narcos. Finalmente fue detenido, acusado del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y de su piloto, Alfredo Avelar, y después de pasar 28 años en prisión por varias condenas, fue liberado el 9 de agosto de este año por resolución de un tribunal federal bajo el argumento de que no debió ser enjuiciado en el fuero federal por el asesinato del agente de la DEA. O sea, se dieron errores procesales, es lo que están diciendo por parte de las autoridades, y por eso Rafael Caro Quintero alcanza la libertad. ¿Y qué es esto? ¿Por qué errores procesales? Lo que pasa es que dicen que Enrique Camarena pues no tenía una investidura, digamos, de diplomático, que no podía haber sido juzgado Rafael Caro Quintero en el área federal, y que por esto no se le pudo establecer una responsabilidad
perdón, en esos temas que se le estaban señalando a Rafael Caro Quintero. Y que bueno, los veintitantos años, 28 años que se dieron fueron prácticamente el pago de las sentencias que debió cumplir por los delitos federales que estaba enfrentando, pues de los que fue acusado por ser uno de los capos más fuertes de aquí de nuestro país y mover tanta droga. Así es que no hubo, al final de cuentas, una sentencia por este asesinato, por esta muerte, que fue por lo que al final de cuentas lo detuvieron, porque no se le hacía nada en aquel entonces, pues había quienes dentro de la Policía Federal sabían de esta participación. Sin embargo, pues ahí como en muchos de los asuntos actuaban de manera impune y no se hizo nada hasta el momento en que se le señala, y esto por investigación de autoridades estadounidenses, como el responsable de ese secuestro, de esa tortura, de esa muerte. Cuando esto ocurre, pues este hombre se da la fuga, pero antes se lleva a la novia, Sara Cosío Vidaurri, creo que se llama esta chica, pues ya no tan chica, estamos hablando de hace más digo, casi 30 años, y pues se va a un país, no me acuerdo si fue en Centroamérica o Sudamérica, donde va y pues se esconde. Hasta allá llega la mano de la justicia, hasta allá lo alcanzan. Y bueno, como esta chica, Sarita, era perteneciente a una de las familias más reconocidas o más prominentes de Jalisco, que era donde tenía prácticamente Rafael Caro Quintero su lugar de operación, pues hablaron de que la había raptado, de que la había secuestrado, se hizo así todo como toda una novela en ese entonces, y sucede que pues no, era realmente la novia de este capo, que si usted ve las fotografías que estamos manejando, pues en aquel entonces se veía pues bastante joven, se veía mucho más joven Rafael Caro Quintero, ahí está, tendría que sería unos treinta y tantos años, y pues ahora las fotos actuales donde el hombre va saliendo de la prisión, pues se ven los estragos de esta, el haber estado encerrado tanto tiempo. Pero en aquel entonces fue así como toda una historia que tenía varios temas, ¿no? Para destacar por ahí, y sobre todo esa parte también de esa historia, de esa novela de amor que se da entre estas gentes. A la chica la regresan con la familia y a Rafael Caro Quintero lo encierran en el bote, por decirle de manera coloquial. Y pues desde ahí muchos dijeron que siguió manejando lo que era su tema, lo que era el narcotráfico, y al tiempo, pues ya les digo, los familiares decían que no, que había estado ya decayendo mucho en su salud, y están pidiendo, inclusive por cuestión humanitaria, que se le dejara en libertad, pero al mismo tiempo aquí en Baja California hubo reacciones bastante fuertes, porque, como les decía, este agente antidrogas que estaba trabajando en México de manera encubierta para tratar de sacar información, pues bueno, fue una persona que estaba aquí asentado en California, en la DEA, lo conocían muchos de los de entonces y de los actuales elementos de la DEA que ahora lo sienten como un héroe, alguien que sacrificó su vida, y así lo dice también el comunicado breve que establece la DEA en su página. Y pues en aquel entonces hasta hubo reacciones, perdón, en nuestra frontera, o sea, nuestra puerta fronteriza. La zona de San Isidro pues registró como nunca una revisión intensiva que se estaba dando por parte de las autoridades norteamericanas. Creo que en aquel entonces fue cuando sucedió aquella operación Intercepción que nos afectó a varios de los baja californianos cuando tratábamos de cruzar al vecino país, y que revisaban hasta las cajuelas, hacían abrir los vehículos en todos los sentidos para posiblemente buscar a los asesinos. Esto era antes de que se hubiera logrado la detención de Caro Quintero. Y pues fueron días bastante difíciles para Baja California, un tema nacional, algo que se originaba allá por el estado de Jalisco, pero que tuvo su repercusión directa acá en Baja California, donde de inmediato lo resentimos en nuestra frontera. Ahí fue donde tuvimos pues que pagar también varios baja californianos, algo en lo que no teníamos vela en ese entierro. Sin embargo, pues
lo que luego sucede, ¿no? Como hechos que nos parecen distantes, pues tienen alguna relación aquí con Baja California. Y en esta misma historia que se va a conocer ahora de Rafael Caro Quintero, dice que tras una acción de la policía en San José, Costa Rica, es donde se fue este hombre con Sarita, que tardó solo 15 minutos, Caro Quintero fue detenido junto a los mexicanos Eduardo Aldana García, José Albino Bazán, Juan Carlos Campero Villanueva, Luis Beltrán, Iván Soto Arellano, Raúl Noyola Romero, Miguel Lugo y Violeta Estrada Llaver. Además, tras el allanamiento que hizo la policía, se encontró a Sara Cristina Cosío Vidaurri Martínez. Ella era hija del entonces exsecretario de Educación del Estado de Jalisco y sobrina, como les decía, de un exgobernador de Jalisco, también de apellido Cosío Vidaurri. Fue un escandalazo en aquel entonces, y les digo que trataban de separar una cosa de la otra, ¿no? Porque la policía de Costa Rica ingresó a esa vivienda por esta Sara Cristina a solicitud de las autoridades mexicanas. Se suponía que ella estaba secuestrada, como les comentaba, por un grupo de mexicanos. La policía costarricense no imaginó que era la novia de un importante capo de la droga. El 4 de abril de 1985, a las 5:45 de la madrugada, 10 agentes de la Unidad Especial de Intervención y otros 15 de la sección de estupefacientes ingresaron a la quinta. Caro Quintero con su novia Sara Cosío estaban en una cama casi sin ropa, cuando observaron su habitación llena de hombres con trajes de fatiga, pasamontañas y rifles de asalto, y pensaron que se trataba, perdón, de un robo. Estaban asustados, no sabían qué pasaba, hasta que un agente leyó la resolución del juez Jorge Mesa, quien permitió el allanamiento por un supuesto secuestro. Fue la manera en que llegaron, porque obviamente sabían que ahí estaba Caro Quintero. Dice, los policías le pidieron a la pareja vestirse. Caro Quintero nunca dijo una palabra, aunque mostró asombro. Relató el viernes un exagente de esa corporación que participó en el allanamiento. Y ella decía, yo no estoy secuestrada, yo estoy enamorada de Caro Quintero. Manifestó Cosío en su declaración a la policía. 12 horas después del allanamiento, a las 6 de la tarde, y tras ser enviadas a México las huellas dactilares de todos los detenidos, la policía judicial recibió una respuesta inesperada. Ustedes detuvieron a Caro Quintero, lo buscamos por tráfico de drogas y la DEA lo solicita por matar a uno de sus agentes. Y es que también la familia de Sara se empezó a mover en ese entonces, y creo que ella hizo alguna llamada y así fue como la rastrearon. Al final de cuentas dieron con ella a raíz de pues esa comunicación, me imagino que para decirles que no se preocuparan por ella, que se había ido con el novio, y la familia ya sabía o ya tenía antecedentes de quién era el novio, ¿no? Les decía que el capo estaba en la lista de los más buscados de la DEA y que les dijo que lo solicitaba por haber matado a la gente. Para esa hora, por lo decomisado en la casa, todo encajaba para la policía. Un arma chapada en oro con incrustaciones de diamantes, $300,000 en efectivo, joyas por un valor de $1,000,000 y 2 carros de lujo, un Mercedes-Benz, placa de emisión internacional, un M1 1231 y un Toyota Deportivo MR2, ambos adquiridos en circunstancias irregulares. Además, 4 propiedades valoradas en $1.9 millones, una en San José de la Montaña, otra en Bello Horizonte de Escazú, una más en Vázquez de Coronado, la quinta de San Rafael de Ojo de Agua, donde fue detenido. Vivía muy bien este hombre, y todo gracias a unas hierbitas y otras sustancias que sí que estaba comercializando el hombre, ¿no? Solo una de estas propiedades pudo ser aprovechada por el Estado costarricense. Una casa de Vázquez de Coronado fue traspasada por el gobierno mexicano al Comité Olímpico Nacional, perdón. Las otras 2 están tomadas por precaristas. Fíjense nada más en qué quedaron, ¿no? Llegaron invasores y se hicieron de estas casas. Las inversiones de Caro Quintero en el país sobrepasaron los $2.5 millones, según José Martín Trejo, ex procurador penal en ese entonces. En la madrugada del 31 de mayo de 2010 logró, a través de una resolución de un tribunal federal colegiado, ser trasladado del Centro Federal de Readaptación Social Ceferezo de Jalisco al reclusorio preventivo de Guadalajara. Consideró que las autoridades federales y estatales no pudieron demostrar el perfil de alta peligrosidad de Caro Quintero.
El Consejo de la Judicatura Federal confirmó que los errores procesales en el asesinato del exagente de la DEA en 1985 orillaron a la liberación del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Esto ya tiene que ver con lo que ocurrió el día de hoy. Subrayó que el primer tribunal colegiado en materia penal con sede en Guadalajara, Jalisco, le otorgó un amparo, pues consideró que el capo debió ser juzgado en el fuero común y no en el federal. Explicó que dicho tribunal resolvió cancelar de la causa penal 82/85-11 por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y homicidio calificado contra el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y su piloto, Alfredo Zavala Avelar, ya que los tribunales federales carecen de competencia por razón de fuero para conocer dichos ilícitos. También se absolvió a Rafael Caro Quintero del delito de asociación delictuosa. Se decretó el sobreseimiento de la causa penal 283/83 por el delito de homicidio calificado en agravio de Albert G. Radelat y Johnny Clay Walker, toda vez que se varió en perjuicio del quejoso el marco legal trazado en las conclusiones acusatorias y fijado por el juez de distrito en la sentencia de primera instancia. También se agregó que fue cancelado asimismo el proceso por el delito de privación ilegal de la libertad, ya que el capo ya había sido juzgado y absuelto por ese delito. Y lo mismo ocurrió con los cargos en su contra por delitos contra la salud, ya que lo vinculaban con la siembra, cultivo y cosecha de marihuana y posesión del mismo estupefaciente con la finalidad de tráfico en 1984 en los municipios de Coyame y Julimes, en Chihuahua. Y no obstante, se le culpó por delitos contra la salud debido al cultivo y siembra de marihuana en el rancho Ojo de Agua, Cerro El Mogote, Rancho Santa Cruz y Rancho San Rafael, ubicado en el municipio de Jiménez, en Chihuahua, por lo que le impusieron una pena de 15 años de prisión y una multa por 1 millón de pesos de los anteriores. Y dicha condena ya la cumplió, por lo que se ordenó su inmediata libertad. Y en otra nota, que fue de las primeras que aparecieron este día, dice que el narcotraficante Rafael Caro Quintero abandonó el reclusorio preventivo del estado de Jalisco en el complejo penitenciario de Puente Grande, rebautizado como una puerta, Puerta Grande, cuando el Chapo Guzmán, ¿no? Cuando salió por la puerta de este penal alrededor de las 2 de la madrugada de este viernes, de acuerdo con información que obtuvo el Universal. Desde hace 2 días se alistaba la salida del fundador de la organización criminal del Cártel de Guadalajara, tras la obtención de un amparo otorgado por un tribunal unitario. El primer tribunal unitario de Guadalajara otorgó el amparo al capo, ya que consideró que este debió ser juzgado en el fuero común y no en el federal por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en febrero de 1985. Y cuando el caso llegó al segundo tribunal unitario, este ordenó la inmediata libertad a Caro Quintero, quien ya había cumplido la sentencia que tenía por narcotráfico y llevaba 28 años en prisión. O sea, porque les decía, como no tenía calidad de funcionario federal, digamos, el asesinado agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, ni tampoco calidad de diplomático, pues no se le podía juzgar a este hombre dentro del ámbito federal. Así se hizo, en lugar de haberse hecho en un juzgado del orden común, considerando que pues era un crimen, era un asesinato, y eso fue tomado como un error que llevó a esta resolución final. O sea, error procesal que permite quedar en libertad a Rafael Caro Quintero, quien ya está, les digo, gozando de la vida. Hay quienes dicen, y no sé qué opinión tenga usted, ¿no?, que ya con esta libertad el hombre va a regresar por sus fueros, que va a volver a buscar su liderazgo, que va a tomar ahora sí que las riendas de algunas de las organizaciones, tomando en cuenta que fue de los que provocó la creación de cárteles aquí en la región, fue de los individuos o de los narcotraficantes, entre comillas, más importantes, por llamarle de alguna manera, y pues con esto sienten o consideran algunos que se va a dar esa posibilidad
de que pueda o que de que vaya a regresar al mundo del crimen organizado. Otros dicen que no, que ya el hombre ya pues estuvo mucho tiempo en la cárcel, que ya no tiene fuerzas, que ya son otros tiempos, que ya son otros grupos, que hay otros liderazgos, que podría ser muy cierto. Definitivamente que como en todo las cosas cambian, los tiempos cambian también, pero no se puede dejar de lado el hecho de que hay quienes piensan o sienten que este hombre sigue siendo uno de los capos más reconocidos, y se va a escuchar mal que lo diga así, pero lo dicen algunos individuos de estos grupos, ¿no? Respetados entre ellos, considerados así como padrinos. Y esto tal vez va a provocar que pues vayan y le rindan algunos tipos, ¿no? A este hombre cuando se deje ver. Entonces habrá que esperar a ver qué va a suceder en este sentido. Siempre sí fue una nota pues bastante llamativa el hecho de la salida de prisión de Rafael Caro Quintero, y pues como les decía, la DEA estadounidense ya está reclamando, está señalando que pues le preocupa mucho que haya quedado en libertad de este infame criminal, y que no va a cejar en sus esfuerzos por lograr llevarlo a pues enfrentar cargos ante la justicia de Estados Unidos por este crimen. Y pues también hay que decir que en Estados Unidos esperaban, ¿no? Que pues pudiera en un momento dado ser entregado en extradición este hombre para poder para poder enfrentarlo a los cargos en la justicia norteamericana. Sin embargo, pues no será así, a menos de que se le tenga por alguna otra cosa, pero yo creo que ya este crimen ya quedó, pues también ya prescribió, como dicen los abogados. No, pero bueno, vamos a otro corte. Estamos en AFN Político y algo más, transmitiendo a través del canal 142 de TV Baja California por Agencia Fronteriza de Noticias en el www.afntijuana.info. Donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com. Hotel Tijuana. Continuamos, muchas gracias. Estamos en FN Político y algo más. Estamos transmitiendo desde Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana. Y con este tema que les decía de la liberación de Rafael Caro Quintero en nuestro país, en una decisión que sorprendió a muchos y molestó a las autoridades norteamericanas, que muy probablemente también van a tratar de influir entre las mexicanas, pues para que se haga algo en este sentido, ¿no? Pero también hay que recordar que una persona en México no puede ser juzgada dos veces por un mismo delito, y pues muy seguramente también ya llegaron, ya reclamaron oficialmente. Sin embargo, pues no hay, por lo menos hasta ahorita, marcha atrás, ¿no? En otra de las notas, porque sigue saliendo información al respecto. Pero antes de eso quiero comentarles que estuvo corriendo una versión en el sentido de que junto con Rafael Caro Quintero habría salido también otro narcotraficante que también hizo historia, ¿no? Hizo leyenda aquí en el país, Ernesto Fonseca Don Neto. Y según una nota, ahí lo tenemos, este hombre que parece más bien rockero, ¿no? Ahí con el cabello de cómo lo usaban en esos tiempos y, perdón, los lentes negros y todo.
Según esto, una nota que aparece en el periódico El Universal, continúa preso. Según aclaran el gobierno y la judicatura, dice que autoridades del gobierno federal y del Consejo de la Judicatura, también federal, aseguraron que el narcotraficante Ernesto Fonseca Doneto, quien fue sentenciado junto con Rafael Caro Quintero por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, no ha sido liberado, pese a que hoy Caro Quintero sí salió libre. Las fuentes consultadas explicaron que el narcotraficante aún permanece recluido en el penal de Puente Grande, Jalisco, donde cumple su sentencia, precisamente también por cuestiones de narcotráfico. Le faltan 30 años, dice, de sentencia, aún no ha salido de prisión, señalaron las fuentes consultadas. También Doneto cumple su sentencia en el penal de Puente Grande, Jalisco, por el homicidio igualmente del exagente de la DEA. Pero hay que considerar que si pues a Caro Quintero lo dejan en libertad, pues también puede ocurrir lo mismo con este hombre, porque muy seguramente también debe estar siendo procesado en un juzgado federal y no del orden común. Por la tarde de hoy, José Luis Guízar, abogado Rafael Caro Quintero, aseguró que además de su cliente, el narcotraficante Ernesto Fonseca Doneto, también obtuvo su libertad. Esto lo había dicho el abogado. Dijo que Doneto salió libre del penal de Puente Grande, Jalisco, durante la madrugada. También señaló que su libertad fue confirmada por sus familiares. ¿Quién quita que realmente quedó libre, como dicen? Y ahora el gobierno mexicano, ante los reclamos de la autoridad norteamericana, supongo que va a decir, bueno, pues regresamos a uno, ¿no? Antes de que pues esto llegue a escándalos, a los más altos niveles. Dice que según el litigante, Fonseca fue trasladado a la Ciudad de México, donde recibirá atención médica debido al estado de salud que presentaba. Por su parte, autoridades del Consejo de la Judicatura Federal negaron que el narcotraficante, quien también fue juzgado y sentenciado por el homicidio del agente, como les decía, antidrogas, no obtuvo su libertad. Y bueno, así está en ese sentido esta información, ¿no? Habremos de esperar a ver qué se dice en las próximas horas, si realmente lo dejaron libre y lo van a agarrar otra vez, o al final de cuentas, pues no ocurrió y fue un error del abogado que parece difícil, ¿no? Y hay pues más información, mucha información en este sentido. Otra nota que dice que tras la detención de Quintero surgieron los capos Arellano y el Chapo. Era lo que les decía, que Caro Quintero prácticamente fue, podría decirse, uno de los iniciadores de manera pública de este movimiento de exhibición pública de fuerza por parte, perdón, por parte de narcotraficantes, que antes de él pues se escuchaban algunas leyendas y se escuchaban algunos comentarios de personas que se dedicaban a este negocio. Sin embargo, pues era así como historias lejanas, como fantasías que no tenían base. Sin embargo, al surgir a la luz pública la presencia de este hombre, cómo se manejaba, las riquezas que tenía y pues hasta dónde había llegado, hasta ahora sí que atentar contra la vida de un agente estadounidense, pues de ahí empezaron a salir otros grupos, otras gentes, otros narcotraficantes, hasta llegar a convertirse en cárteles, como lo que ocurrió aquí con el de Baja California. Y también, bueno, para entonces Caro Quintero quiso mostrar mucha fuerza al no respetar la vida de un agente estadounidense, y por su parte el gobierno vecino quiso mandar un mensaje en el sentido de que nadie podía atentar ni atacar a un agente estadounidense sin tener pues una consecuencia grave. Ese ha sido siempre el mensaje del vecino país, de decir a nuestros policías, nosotros los cuidamos y los hacemos respetar en todo el mundo, y no se puede meter en contra de ellos, ¿no? O contra de ellos, porque las consecuencias se dejarán sentir. Y el caso de Caro Quintero y Enrique Camarena Salazar ha sido clásico y ha sido permanente desde aquel entonces, desde aquel 1985, en que sí decían algunos, ¿cómo es posible
que se hubieran atrevido, ¿no? Y quienes estaban en este grupo, pues se dieron cuenta que no podían actuar de esta forma. Pues dice esta información que maneja Red Política del periódico El Universal, que luego de la detención de Rafael Caro Quintero en abril de 1985, Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, uno de los más respetados jefes mafiosos en ese entonces, convocó una junta de principales y antiguos para proponer una solución salomónica, la repartición del territorio mexicano. Esta es una leyenda que se maneja mucho dentro del mundo del narcotráfico, que hay quienes afirman que es una realidad, quienes se han manejado en esto lo han dicho, que así se dio esta, pues ahora sí que partición de todo el vasto territorio mexicano entre grupos que tendrían que, pues, o que podrían quedarse con lo que manejaba prácticamente como todopoderoso Rafael Caro Quintero. Y para que no hubiese pleitos, para que no hubiera problemas, pues así salomónicamente, como dice aquí, dijeron, a ver, el norte para tales grupos, el centro para estos, el sur para aquellos, y por acá, pues nos tocaron más, nada más y nada menos que los hermanos Arellano Félix, ¿no? Ya andaba por acá también quien al parecer se convirtió en el padrino de ellos, un hombre a quien los Arellano respetaban muchísimo y su palabra era ley, pese a que dicen que no era de los operativos, que no era los que mandaba a ejecutar, que no era el que hacía el trabajo sucio, sino era el cabecilla del grupo, el que decidía el manejo de la droga, de la operación de la misma. Y pues está hablando de Jesús Labra, Chuy Labra, quien ustedes recordarán que fue detenido ya también hace varios años aquí en Tijuana, cuando se le ocurrió ir a presenciar un partido de fútbol americano en las instalaciones de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, a ver a un sobrino de él que estaba jugando. Y pues bueno, ya lo tenían ubicado, un piquete de elementos militares llegó ahí y pues en un operativo sorpresivo, ahí así relampagueante, entraron, sometieron a los escoltas, rodearon a este hombre, quien quiso, perdón, quiso huir, lo alcanzaron en el pasto, pues ahí del lugar donde jugaban, de la cancha donde jugaban precisamente el fútbol americano que estaban presenciando, y ahí lo hicieron arrodillarse para someterlo. Hay una fotografía que fue clásica, ¿no? Y que nosotros logramos, gracias a una persona que estaba ahí y que tomó esas fotografías que le salieron incluso encimadas porque había tomado, o estaba, perdón, tomando fotografías del partido. Y cuando llegan los elementos militares, empieza a tomar fotos y le quitan los rollos y se queda con uno. Y con ese que ya tenía, unas tomas salió sobrepuesto donde se ve Jesús Labra tirado en el suelo y en otras donde está hincado con las manos en alto, ¿no? Y fue muy curioso porque se veían dos imágenes. Se veía esa y atrás se veía una jugada del partido. Pero aún así fue una fotografía muy famosa porque retrataba algo que muchos en Baja California y sobre todo en Tijuana creían que nunca iba a suceder, que era la detención de Chuy Labra. Y pues bueno, ya sabrán ustedes que esto propició pánico entre las gentes que se manejaban en ese mundillo aquí. Empezaron a moverse, a buscar la forma de que no se lo llevaran. Se presentaron en la Procuraduría General de la República con un amparo. Ya no estaba ahí el señor, ya se lo habían llevado al aeropuerto militar acá de la 7076. Hasta allá llegó el abogado con el documento para evitar que se lo llevaran. Sin embargo, el documento, así como lo vieron, se rieron de él, lo hicieron a un lado y se llevaron a este hombre que ahora, perdón, también está en manos de las autoridades estadounidenses. Y en aquel entonces, este abogado que pues andaba desencajado, desesperado, porque estaba tratando de evitar al máximo que se lograra dar este traslado a la capital de la República, pues luego fue a la Ciudad de México para tratar de llevar allá su caso, tratar de apoyarlo.
Sin embargo, pues cuando llega ya saliendo de la Procuraduría, según recuerdo, pues lo secuestran, lo desaparecen y a los días aparece pues ya también muerto. Historias de narcotráfico, ¿no? Pues bueno, les decía que esta nota señala que a la postre pues salieron o surgieron estos cuatro grandes cárteles que estaban operando en la región. Uno en Tijuana, a cargo de los hermanos Arellano Félix y Jesús Chuy Labra. El de Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ahora también paseándose por el mundo y presumiendo de fortunas. Y Héctor Luis El Güero Palma. Y el de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos, quien supuestamente murió mientras se hacía una operación, mientras lo estaban tratando de cambiar de rostro. En el rancho El Búfalo, acondicionado con lo mejor de la tecnología agropecuaria, trabajaban muchos hombres que con su dinero mantuvieron a una gran cantidad de familias y con ello la economía de la región subió. Llegaban los camiones de carga a las tiendas y compraban todos los víveres, ropa, calzado y lo que hubiera era para llevarlo a los trabajadores del Búfalo, dice Alberto Rivera, un periodista que entonces cubrió la información. Ese rancho, se dijo, operaba bajo la protección de todas las corporaciones policíacas y hasta del ejército. Pues entonces el secretario de Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, se le involucró de manera extraoficial con este escandaloso asunto de ese rancho, propiedad de Rafael Caro Quintero, luego de que se descubrió que en sus más de 3,000 hectáreas se sembraba droga con los medios técnicos más modernos y la protección de militares. Quintero fue uno de los narcotraficantes más famosos durante la década de los años 80. Fundó el cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto. Es acusado del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y de su piloto Alfredo Avelar. Fue detenido el 4 de abril, ya les decía, de 1985 en Costa Rica, junto con Sara Cristina Cosío Vidaurri Martínez, hija del exsecretario de Educación de Jalisco César Cosío Vidaurri y sobrina del exgobernador Guillermo de los mismos apellidos. Y bueno, ya viene que fue sentenciado a 40 años de prisión, de los cuales pasó los primeros en el Centro Federal de Readaptación Social Ceferezo del Altiplano, antes conocido como Almoloya en el Estado de México, y en el 2007 ingresó a Puente Grande, Jalisco, hasta que en 2010 un juez federal le concedió un amparo para que fuera trasladado al reclusorio preventivo de Guadalajara, donde esperaba la liberación que finalmente se dio, ¿no? Hay quienes, pues, no gustan de este tipo de noticias, pero son situaciones muy reales, situaciones que se dan aquí en nuestro país y que como ustedes podrán percatarse, pues tiene repercusión y vínculos aquí con nuestra frontera y de ahí se ligan unas historias con las otras, ¿no? Lo que les decía, lo que tiene que ver con Caro Quintero, que luego se reflejó en Baja California, el problema con el agente de la DEA, que pues tuvo sus repercusiones aquí en Baja California, particularmente en Tijuana, que vivió uno de sus momentos más difíciles y entonces no había tanta línea ni tantos carros en la frontera, pero que se duró pues horas para cruzar precisamente por esto. No recuerdo perfectamente si entonces se cerró la frontera, creo que sí ocurrió, pero sí se dio esta operación intercepción por parte de las autoridades estadounidenses que pues pretendían tal vez presionar a nuestro país, pretendían buscar la forma de que éste respondiera y a los días encontraron a Caro Quintero con el apoyo de las autoridades de Costa Rica y lo trajeron de regreso aquí a nuestro país. Pero antes de que se nos termine el tiempo, les voy a comentar acerca de esta iniciativa que que les señalaba, que presentó ante el Congreso local la diputada Nancy Sánchez Arredondo, que tiene como propósito que aquellos que no cumplen con entregar la pensión alimentaria a sus familias, pues que no se hagan de la vista gorda y que no se hagan como que no saben de lo que le están hablando, porque pues quedarán así fichados,
quedarán señalados. Habrá que ver qué tan legal es esto, ¿no? Porque se supone que no debe haber nada que marque a los mexicanos. Sin embargo, ahí en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local, hoy se revisó, se analizó, se debatió y se aprobó esta iniciativa que tiene como propósito el pues reformar los códigos civil y penal de la entidad para incorporar la creación de un registro estatal de deudores alimentarios morosos, no amorosos, sino morosos, aquellos que no pagan, aquellos que no cumplen. Y esto es para que queden inscritos todos aquellos, todas aquellas personas, pero normalmente va dirigido hacia los caballeros que se entienden del pago del alimento a sus hijos, que no cumplan con otorgar la pensión alimentaria durante el plazo o un plazo de 90 días. La idea, les decía, es precisamente que ya no siga ocurriendo esto, que no tengan que andar correteando a los señores o buscando que dentro de sus propios empleos les reduzcan lo que marca un juez que tienen que entregar. Y dice que esta reforma fue aprobada de manera unánime por los diputados Juan Montejano de la Torre, Luis Felipe García, Lisbeth Mata Lozano, Rosendo Colorado García y la propia Nancy Sánchez Arredondo. Cuando ocurre este tipo de cosas, o sea, que se atiende o se vota un asunto dentro de una comisión, pues ya lleva prácticamente el 80% de posibilidades de que en el Pleno sea aprobado, porque en la comisión correspondiente se revisa, se adecúa, se arregla, se vota o se desecha. Si ellos ya la votan a favor, pues ya el resto de los diputados dicen, bueno, si no se trata de iniciativas que sean delicadas o que afecten a los intereses de algún partido político, dicen, bueno, si ya lo aceptaron, quiere decir que viene en general bien, vamos a aprobarla. Y en este caso es muy probable que en la siguiente sesión del Pleno el Congreso decida pues poner en marcha este instituto o hacer estas reformas para que se cree ese instituto donde se registre a nivel estatal los nombres de aquellos que no cumplen con el pago de la pensión alimenticia para sus hijos y para sus mujeres o exmujeres. Sin embargo, yo sigo insistiendo, habrá que ver qué tan legal, qué tan constitucional es esto, porque pues quedarían ahí marcados, ¿no? Como desobligados, que sí lo son, pero quedarían marcados y se supone que no debe haber en México, les decía, algo que te marque, que te señale, que te ponga en una situación así de, tal vez hasta de mofa y de burla por parte del resto de los ciudadanos, ¿no? Ya veremos qué es lo que ocurre en este caso y pues estaremos informando de esta decisión. Otro problema en el que también está tratando de intervenir la presidenta del Partido Revolucionario Institucional y actual diputada del Congreso local, Nancy Sánchez Arredondo, es aquel que tiene que ver con el tema de los adeudos que tienen los ayuntamientos en Baja California, 4 de los 5 ayuntamientos, solo Tijuana no, con el Iztecali. Usted recordará que se estuvieron dando asuntos donde, pues, al momento en que los ayuntamientos cobraban las cuotas a los trabajadores, en lugar de entregarlas al Iztecali como corresponde, pues lo utilizaban para otras, para otras cosas. Hubo quienes, como en el caso de Tijuana con Jorge Ramos Hernández, decidió en un momento que, pues, en lugar de darles dinero, les podía permutar por la entrega de un terreno. Y así se dio, pero hubo, pues, molestia, indisposición de algunos de los trabajadores o de los representantes de los trabajadores. En los otros municipios se hizo lo mismo o se rechazó de plano por parte de los trabajadores, hasta que reventó el asunto y se dio a conocer que pues eran adeudos muy fuertes, que inclusive el propio gobierno estatal también tiene y que no debería de haber ocurrido porque esos dineros se puede decir que están pues etiquetados. Se les quita a los trabajadores para una situación muy específica. Perdón.
Entonces, aquí ahorita lo que está sucediendo y lo que dice Nancy Sánchez Arredondo es que el gobierno del estado está en un momento dado señalando, y ella dice que amenazando a los ayuntamientos por ese mal uso que se dio de estos recursos. Y los ayuntamientos han señalado en descargo de ellos que pues no han podido hacer otra cosa porque necesitan ese o necesitaban ese dinero para poder salir adelante con el pago a sus trabajadores porque por algo se quedaron con los recursos cortos y pues tuvieron que echar mano de esos dineros. Pues bueno, ella dice que pues ojalá se pudiera resolver esto de manera conjunta, le hace un llamado al gobierno del estado para que pues busque una solución junto con el Congreso y junto con los ayuntamientos que los ayude a salir de este problema y dice que no los amenace, que no los esté denostando, que busque una verdadera solución por parte de todos de manera conjunta y dice que bueno, que ya pasó el tema pues de el proceso electoral, que ya las elecciones quedan atrás, entonces que quieren ver una buena voluntad de parte del gobierno de Baja California para impedir que miles de trabajadores pues lleguen a tener problemas en pues el la recepción del servicio médico que requieren y que tienen derecho por esta falta de pago, no de ellos, sino de los ayuntamientos. Ahí también, pues hace falta la respuesta del gobierno estatal. Vamos a ver qué es lo que dice al respecto, ¿no? Y bueno, como nos quedan pocos minutos, rápidamente les voy a decir otras informaciones que tenemos en nuestra página de Agencia Fronteriza de Noticias, por si usted quiere, pues informarse más, saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que llevamos de información al respecto. Pues también tenemos un hecho policiaco donde esta mañana lesionan a tiros a un hombre. Ahí llevamos fotografías del incidente. Al parecer, pues no perdió la vida, no tiene, según decían algunas de las personas que estuvieron ahí presentes, que no presentaba lesiones así graves y que probablemente pudiera salir afortunadamente adelante, ¿no? Sin embargo, pues esto muestra cómo continúan los problemas de seguridad y pues esto también es obvio que ocurran en una ciudad como esta, ¿no? Pero que sí se debe de atender, sí se debe de hacer algo para, pues no sé, tratar de bajarle un poquito a esta criminalidad que preocupa a las autoridades, inclusive, pues ustedes se dieron cuenta y comentamos ayer o antier, que hubo una reunión del gobernador del estado con todo su gabinete, donde estuvieron delegados federales, pero además, muy curiosamente, representantes del ejército mexicano. Y pues ahí aparentemente hablaron sobre seguridad y otros asuntos de esta naturaleza, porque al Estado le preocupa que pudiera regresar, ha dicho perdón, el gobernador del Estado ha dicho que pudiera regresar la inseguridad que estuvo lastimando durante varios años aquí a la entidad. Así que están previendo realizar pues reuniones y tomar algunas medidas para evitar sobre todo, que es algo también que les preocupa mucho, que los nuevos alcaldes o las nuevas autoridades locales nombren a personas con no muy gratos antecedentes como representantes de las áreas de seguridad aquí en nuestra entidad en Baja California y en las alcaldías. Y finalmente también aquí en esta ciudad les hemos platicado que bueno, se hizo un operativo donde sacan a migrantes y otras personas indigentes que estaban viviendo de una manera no adecuada en el interior del canal del río Tijuana. Pues bueno, también les dijimos que hasta acá Tijuana se dejó venir, llegó un activista social, Sergio Tamay, quien vive en Mexicali, pero que pues está involucrado con estos grupos de atención a migrantes y pues de defensa de derechos humanos y puso un campamento ahí a pocos metros del bordo donde ahí están viendo ustedes, establecieron algunas carpas para que puedan pernoctar estas personas que fueron retiradas de ese lugar. Ya llevan unas 3 noches en este campamento organizado por miembros de Ángeles Sin Fronteras
y hay migrantes desalojados de la canalización del río Tijuana y comentaban nuestros reporteros que poco a poco se está poniendo orden, pues hay personas que aún no se acostumbran a vivir fuera de las alcantarillas, según comentaba Sergio Tamay Quintero, quien es coordinador del grupo. Inclusive ahí en este campamento que pusieron, establecieron algunas restricciones de que no querían personas drogadictas o personas que fueran a delinquir, a vender drogas, para tratar de mantener eso de una manera más sana. Sin embargo, va a ser difícil pues llevar a cabo este movimiento porque los migrantes o las personas que vivían en el canal no es muy seguro que se vayan a quedar ahí en el campamento. Van a buscar de nueva cuenta el establecerse donde estaban, sobre todo porque tienen libertad de acción y algunos sí para buscar trabajo, otros para tratar de cruzar a Estados Unidos, pero algunos más, no sabemos si muchos o pocos, para delinquir. Es la dolorosa realidad. Efectivamente, pues algo se tiene que hacer con estas personas, pero también no se puede criticar el movimiento de desalojo que se dio del canal, porque no es un sitio para que viva gente. El gobierno municipal no provocó el ingreso de estas personas ahí, y digo el gobierno municipal porque fue el que hizo el operativo, al final de cuentas, encabezando a otras policías y ejército que llegaron por ahí. El gobierno municipal también ha resentido los problemas en seguridad, que eso sí le ha tocado cubrir por una actuación pues indebida de muchas de las personas que vivían en el bordo. Entonces era un problema que estaban dejando crecer. Nadie metía mano, nadie decía nada, el gobierno federal mucho menos, se le pidió que limpiara y no solamente personas, sino de toda esa maleza que había dentro del canal y que pues estaba amenazando con destruirlo, lo dijo pues el ahora extinto David Navarro, arquitecto David Navarro, quien previó, estableció la peligrosidad de esa situación ahí en el canal, la peligrosidad para Tijuana, y aún así el gobierno federal a través de Conagua no hizo nada. Hasta recientemente el nuevo delegado, el Pochongo, Eduardo Ledesma dijo que iban a entrar a limpiar y que iban a actuar, sin embargo, todavía no se había hecho. Y la autoridad municipal, pues yo creo que ante todo lo que estaba sucediendo, dijo, es hora, lo vamos a hacer ahorita, y realizaron este operativo que fue sorpresivo, que posiblemente les faltó amarrarlo, sí es cierto, porque al final pues ya se retiraron, se llevaron a la gente que estaba ahí, no pusieron ninguna vigilancia, no se estableció vigilancia federal como corresponde a ese sitio, y pues ya han estado regresando algunos, el esfuerzo pues se va a ir a pique, y ahorita está esa discusión, ¿no? Por momentos estéril de que si fueron insensibles y no debieron haber actuado así, pero usted vaya e instálese en una acera, vaya e instálese en algún lugar público, a ver cómo lo sacan de inmediato. Y aquí no se estaba haciendo nada. Entonces, ya hubo una acción, ya por lo menos sacaron a la mayor parte de la gente que estaba ahí. Ahora será bueno que otras instancias, otras autoridades y estas organizaciones, en lugar de posiblemente estar haciendo esos plantones ahí, pues que busquen actuar de una manera más activa, digamos, que busquen organizaciones, al propio gobierno, efectivamente, para tratar de ver qué es lo que se puede hacer con todas estas gentes y quiénes son, de quiénes se trata, si es gente que realmente acaba de ser deportada, si es gente que realmente está llegando para cruzar a Estados Unidos, no sé, todo un historial para poderles ayudar como corresponde. Y bueno, con esto yo me despido. Llegamos al final del programa. Este es AFN Político y algo más. El domingo, ya saben, aquí con Manuel Villegas, también en una edición más de este programa. Y pues hasta el lunes, Dios mediante, por aquí trataremos de estar para comentar con usted todo lo que ocurra durante las siguientes horas y durante este fin de semana que esperamos sea muy, pero muy agradable para ustedes. Yo me despido, les deseo lo mejor. Y pues como siempre, que se mantengan en el canal 142 de TV Baja California y en el www.afntijuana.info de Agencia Fronteriza de Noticias.